Buen día, mi nombre es Ana Alejandrina Olivero Gasperi, estudiante de la Universidad Fermín Toro, Facultad de Derecho, Núcleo Guanare, Estado Portuguesa, cursando la materia de Filosofía bajo el estudio a distancia de SAIA. En esta oportunidad vamos a desarrollar una actividad con respecto a la filosofía y sus métodos. Vale la acotación que debemos hacer una breve introducción con lo que es la filosofía o la búsqueda de la filosofía. La filosofía es una ciencia que de forma cuidadosa y detallada busca dar respuesta a una variedad de interrogantes. Ese es el principal objeto de la filosofía, dar respuesta. Como por ejemplo a la existencia, a la mente, a la moral, la belleza, el conocimiento, la verdad, el lenguaje. Al tratar estas distintas incógnitas, la filosofía trata de alejarse de lo esotérico y lo espiritual para enfocarse en las pruebas racionales más que en el argumento, para enfocarse en el argumento más que en lo espiritual, en la razonabilidad. La filosofía tiene unos distintos métodos, o variados son sus métodos. Entre ellos tenemos los que dispuso Galileo, Descartes y Bacón. El método de Galileo era basado en la demostración rigurosa, tomando como modelo la matemática. Galileo afirmaba que la lógica deductiva enseña a darnos cuenta de los razonamientos y demostraciones concluyentes, pero no enseña a encontrarlos. Entonces por eso él afirmaba y creía que luego de hecha la experiencia y observada objetivamente, utilizando el método demostrativo, como es la matemática, era posible hallar los errores y si estamos correctos en la razón. Con respecto a Descartes decía: entiendo por método reglas y ciertas fáciles, gracias a las cuales quien las observa exactamente no tomará nunca lo falso por verdadero y llegará sin gastar inútilmente el esfuerzo. Su criterio en el caso de Descartes, a diferencia de Galileo que se basaba en la demostración de las matemáticas, Descartes decía que su criterio estaba basado en la evidencia. Decía no aceptar, y estableció unas premisas: no aceptar como verdadero lo que con toda evidencia no se reconoce como tal, dividir cada una de las dificultades en tantas partes sea necesario y ordenar los conocimientos desde el más sencillo hasta el más complejo. Esos eran tus tips para poder aplicar o aplicando este método de la evidencia. Luego tenemos el método según Bacón. Bacón afirmaba que no alcanzaba con hacer una experiencia, sino que había que variarla, transferirla, prolongarla, invertirla y compararla. Esto era una teoría del descubrimiento y él lo basaba todo en la comparación y sugería que debían hacerse tablas donde se llevara en ellas la presencia, la ausencia y la comparación. Por otra parte, tenemos otra clasificación de métodos de la filosofía que da la mayéutica, deductivo e inductivo. La mayéutica consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. En su primer momento se plantea en cuestión el caso. Sócrates hizo de este método, decía que podía expresarse a través de interrogantes y que a través de la discusión y el diálogo se llegaba a la respuesta y a la verdadera razón y con ayuda del maestro. El método deductivo consistía en extraer una proporción universal de distintas conclusiones particulares e implícitas. Se trataba de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría, empezando por formular puntos de partida e hipótesis básicas, como puntos generales, a diferencia del método inductivo, que se observa en los casos particulares para llegar a la formación general, pero se empieza de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. En los métodos de la filosofía asociados al derecho tenemos el genético, comparativo, morfológico, dialéctico, evolutivo. El genético dice, busca la génesis de los acontecimientos, es decir, la raíz, los antecedentes, y la genética plantea cuestión, ¿cuándo, por qué, cómo? Esto con respecto a este método en la filosofía se radicaba en eso, el origen. Este método es más honesto, ya que anuncia en su propio título cuál es su finalidad, y su finalidad es encontrar la causa inicial. Luego está el método comparativo, que establece
una confrontación. Esta es la base de este método, la comparación a través de una confrontación entre las diversas etapas sucesivas del desarrollo de una sociedad, o una confrontación entre las diversas comunidades sociales que coexisten. Está el método morfológico, el cual es sustentado por Splender en una de sus obras, y consiste en el análisis de cada cultura en su correspondencia y en su íntima unidad de relaciones y expresiones de colectividad. Morfológico se refería a eso. Y el método dialéctico evolutivo, relacionado a los fenómenos históricos, sociales y sociales en continuo movimiento. También tenemos los métodos fenomenológico y el método racional. El fenomenológico, en este método se trata en primer lugar de eliminar los elementos causales a través de la reducción fenomenológica. En medio de la reducción y la interpretación, el fenómeno cobra sentido. La gente posee una acumulación de conocimiento a partir de los cuales interpreta las nuevas experiencias. Entonces, bajo este método era necesario librarse de esos conocimientos para realizar este análisis de la razón y no a través de lo que previamente ya tenemos. Y el método racional es llamado así por los asuntos a los cuales se aplica. Son las realidades, los hechos y los fenómenos susceptibles a comprobación experimental. No solo lo que suponemos, sino lo que la realidad nos ha presentado con diversas experiencias. Bueno, esto fue una pequeña introducción a este tema, esperando que sea de su utilidad. Muchas gracias.